con distinción cum laude de la Universidad Santa María de la Antigua, maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá, maestría en Derecho Ambiental en la Universidad de Londres, que incluye también cursos de Derecho Internacional Económico. Se desempeñó en diversos cargos en los tribunales de justicia y en su haber académico fue profesora de Derechos Humanos y de igual forma de Derecho Penal. Ha participado en diversos foros nacionales, gremiales y en múltiples programas de radio y televisión. Con usted, la diputada Zulay Rodríguez. Disculpen, primero, antes de empezar con esta charla, el conversatorio, quisiera que me ayudaran porque no soy muy tecnológica con estos aparatos. Esto es interesante, no me comiencen a computar mis 10 minutos porque me alegro que me hayan llamado a este foro, porque yo no tengo la dicha de que en los medios de comunicación tradicional inviten, porque siempre lleva al ministro, al de la NATI, al del MED, al señor que está aquí presente, pero cuando tienen que llamar a las personas que hacemos un balance y decimos o tratamos de decir la verdad, no de una manera absoluta, sino en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo, no nos digan. Así que este foro, le doy las gracias a los estudiantes, a la Universidad de SAI y sobre todo a todos los presentes, porque hoy van a conocer toda la verdad. He estado escuchando al señor Carlos González de la NATI. Usted no tuvo la culpa porque usted no propuso la ley y usted no la promulgó y la sancionó. Así que lo voy a excluir de esto. Ustedes lastimosamente lo están utilizando. Vamos entonces con esto. Este tema de los impuestos genera mucha, pero mucha pasión. Y es importante yo ir al grano para que ustedes lo vean. Esto empieza con la ley 8 del 15 de marzo del 2010. Fue aprobado en el gobierno pasado, donde el señor Alberto Pallarino presenta el proyecto por primera vez. Su viceministro era Dulcidio de la Guardia y presentan este proyecto ante la Comisión de Hacienda que la presidía José Isabel Blandón Hijo, que hoy no quiso venir aquí a dar la cara. Aquí el señor José Isabel Blandón propone por primera vez estos nefastos reavalúos propuestos y presentados por Alberto Pallarino. Se discutió en un día, pasa al segundo debate y en 2 días pasó la ley 8 del 2010, que fue promulgada y sancionada por el señor José Luis Popi Varela. Y yo me recuerdo que comenzaron, después que se dio la sanción que la firmó el expresidente Ricardo Martinelli, comenzaron a revalorizar las casas. 1.489 casas en la ciudad capital y varias casas y residencias a nivel del interior de la República. Ahora les hablo de eso. Si lo hicieron antes, lo pueden hacer ahora, porque son los mismos actores que lo hicieron en el pasado y ahora presente. Posteriormente, con la presión de más de 30 gremios que discutieron el proyecto 43, se logró la suspensión de la ley 8 del 2010 que reintroducía los nefastos reavalúos. Pero adivinen qué, en este gobierno, con el artículo 69, que es de naturaleza fiscal, que fue discutido por el señor aquí presente, en asuntos municipales, donde primero
estableció la revalorización que lo podían hacer los municipios a través de los alcaldes. Pero debido a la presión mediática, incluso yo tuve que ir a Telemetro, donde nos confrontaron a José Isabel Blandón, lo pueden ver en YouTube, y debido a esta presión de los ciudadanos y la presión mediática, se logra quitar en el primer debate que los alcaldes no revalorizaran. Pero adivinen qué, cuando vino la discusión en segundo debate, este señor aquí, que puso en varias modificaciones para que la clave era en la asamblea, para que pasaran más de 150 modificaciones que se habían propuesto, pero se establecía que las que él quería se ponía la clave Ortega, Castañeda y Quirós. Esa era la clave. Y la clave de una de ellas fue el artículo 69 que ahora vamos a ver. Posteriormente, el decreto 130 que reglamenta una ley que establece que es la ley 66 del 2015, que es la ley de la descentralización. Continuamos. Miren, para que lo lean, dice que no aprobaron la ley. Ahí está la ley en blanco y negro, léanlo. Artículo 69, modifica el artículo 770 del Código Fiscal. Cuando se habla de Código Fiscal, hay que aplicar la normativa entera de los reavalúos que hablan de remates y cobros coactivos. Si esto no hace daño, ¿por qué pusieron este artículo? Los avalúos generales y parciales se harán cumpliendo con los requisitos para cual fin establezca la NATI, siempre que respondan a una programación debidamente estructurada de conformidad con los procedimientos que establece este código. ¿Cuál es el código? Código Fiscal. Así que nos remitimos al Código Fiscal para que ustedes lo vean. 788. Si al vencimiento de los plazos correspondientes no ha sido pagado este impuesto, el respectivo recaudador requerirá al contribuyente para que efectúe el pago. Si este no se efectúa, el recaudador procederá a cobrarlo por la vía ejecutiva. No es confiscación y expropiación, es remate del bien inmueble, casa, terreno, apartamento y fincas agropecuarias. Él lo hizo con varios diputados de la Asamblea, él. Cuando el cobro del impuesto se efectúe mediante juicio ejecutivo, el contribuyente deberá pagarlo con un recargo del 20%, ya no es el 20%, porque también lo modificaron, ahora es 10% de recargo mensual. ¿Qué quiere decir esto? Se va acumulando y acumulando y acumulando, y cuando la DGI, porque entiendo a la NATI, ellos revalorizan, pero la DGI es la que cobra los impuestos, y a medida que se acumulan, te llaman, y van a ver ahora, no necesariamente, si quieren lo hacen, también te pueden notificar por edicto, se te acumula, y si no lo puedes pagar, te quitan tu hogar. No lo dice Zulay Rodríguez, lo dice el Código Fiscal. 789. En las ejecuciones para el cobro de este impuesto podrán embargarse los bienes por los cuales se adeude. Debes la luz, te la cortan. Debes el agua, te la cortan. Debes la letra de tu carro, te lo quitan. Debes tu casa, te la quitan. Lo implementaron en el gobierno pasado los mismos actores, Alberto Vallarino, Dulcidio, José Isabel Blandón, José Luis Paupi Varela, Ricardo Martinelli. Posteriormente fue suspendida con la ley 8 del 2010, suspendida, no eliminada, porque solamente una ley puede ser eliminada mediante otra ley, pero lo volvieron a reintroducir con el artículo 69 de la descentralización de naturaleza fiscal. Se aplica la normativa fiscal en un tema municipal como es la descentralización. Por eso es un camarón legislativo. Vamos a leer el parágrafo. Esto es espantoso. Cuando por razón de la ejecución se remate una propiedad, lógico, no te confiscan y expropian, se rematan, proceso ejecutivo. Te dice la DGI, bueno, aquí tenemos un recibo, ellos mismos lo hacen porque son juez y parte, jueces ejecutores, y te rematan la casa. Pero miren, se remata una propiedad para el pago de los impuestos de bienes inmuebles causados sobre ella, se estimará que el verdadero valor del inmueble es el obtenido en el remate, y a este valor se ajustará la liquidación del impuesto causado. Al que revalorizaron,
que su casa valía 40.000 originalmente, con mucho sacrificio, pagándolo por 20 años, pero adivinen, se le acumularon los intereses que no pudo pagar, se la revalorizan en 300.000 porque ellos tienen esa potestad, porque aquí lo dice el Código Fiscal. Adivinen, a mí me lo rematan por los intereses adeudados, pero no muchas personas tienen para pagar todos estos intereses, una fianza de caución, ir al juzgado, y otra persona que puede tener la liquidez y el capital, te compra en remate tu casa y adivina, el precio que le queda a esa persona que compró el remate es lo que señala el parágrafo del artículo 789. Esa es ganancia total para el que realmente tiene el dinero y no para la persona que se sacrificó toda su vida para tener un techo para él y para sus hijos. Artículo 772 del Código Fiscal, como sé que estoy contra el tiempo, establece que aquí la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales de la Ciudad de Panamá y las oficinas regionales de esta dirección pueden publicar en boletines informativos a través de dicto por 3 días en un periódico de circulación nacional reconocida, y no se utiliza en este momento la notificación personal. Acabamos de escuchar un fallo que establece la Corte Suprema, pero aquí nada se aplica. Si este artículo establece que el día que te van a revalorizar, el día que te quieren poner una revalorización, te lo pueden hacer silenciosamente, como hicieron en el gobierno pasado, que llegaron empresas que decían, bueno, ¿cuánto vale esta casa? 40.000, 100.000. 40.000, 300.000, que te la revalorizaban a cualquier precio, sin criterio científico ni metodología, y notificaban a las personas como a través de un periódico de circulación nacional. Y esto no lo han variado. Miren qué peligro, y esto no lo dicen. El decreto 130. ¿Cuál es la importancia del decreto 130 que explicó muy bien el señor y el profesor Camino Valdés y aquí el profesor Molina? Que el decreto es una reglamentación de una ley. Yo no voy a explicar todas las inconsistencias jurídicas porque ya Camilo lo explicó. Pero el decreto 130 da como importancia que reglamenta la ley 66 del 2015, la ley de la descentralización. ¿Y qué contiene la ley de la descentralización? Adivinen qué, las revalorizaciones en el artículo 69. Y el artículo 69 se remite a qué? Al 788 y 789 del Código Fiscal, que establece que el que no pague los impuestos de bienes inmuebles, te rematarán tus propiedades. Lo dice la ley. ¿Y quiénes aprueban la ley? Los diputados. ¿Y qué hacen los diputados? Los diputados que dicen que uno solo no puede cambiarlo, sí lo puede hacer, pero un diputado que te establezca una ley nefasta, te aumentan un impuesto de por vida, te privatizan el agua, te quitan, te aumentan el costo de la canasta básica familiar y adivinen, te rematan tu hogar. Patacón, con Ana Matilde Gómez, toda la Comisión de Asuntos Municipales y casi todos los diputados en el Pleno Legislativo. Lo hizo, y aquí estoy dando la cara porque esto no se los explica. Sí, me quedan 3 minutos. Miren, yo quiero señalarle que aquí está el comunicado, para que ustedes lo vean, de la Universidad de Panamá. Lo importante de este comunicado que establecen, y no lo dice Zulay Rodríguez, lo dicen un conjunto de expertos, peritos de la Universidad de Panamá, que establecen que el decreto 130 le da un amplio poder discrecional de la Autoridad Nacional de Tierras, ANATI, que le da facultades para ajustar los valores de las propiedades, que pueden hacer desgloses inscritos que no se ajustan al valor real de terrenos y mejoras. Cuando hablamos de mejora, ¿quién las tiene que fiscalizar ahora? La alcaldía y los municipios. Esto va a pasar como en España, que él dice que no,
pero él no tiene la reglamentación ni el criterio científico. Él lo puede hacer de manera subjetiva, lo puede hacer. En España pasa que cuando están haciendo una remodelación hay drones por toda la ciudad, viendo cuáles son las mejoras. Viene esa mejora, te aumenta el precio, te aumenta el impuesto del bien inmueble. Haces un baño, te aumenta el impuesto del bien inmueble. Porque las mejoras ahora las quieren que las fiscalicen los municipios. Y yo estoy a favor de la descentralización, pero una descentralización justa, que se pueda sacar el dinero para que sea el sustento económico del presupuesto general, que eran las modificaciones que nosotros habíamos puesto en la Asamblea Nacional en segundo debate. Pero este señor aquí, con el grupo de diputados que él comanda, lo que hicieron fue poner el camarón legislativo del artículo 69 para que hubieran revalorizaciones como en el periodo pasado, para que nos continúen a nosotros aumentando el impuesto del bien inmueble. Una revalorización es un aumento de un impuesto de tu propiedad totalmente disfrazado. Bueno, esto es una carta que me mandaron los residentes de Altos del Sol, donde están señalando que quieren que inscriban sus mejoras, que vayan a la DGI, lo mismo que establece el decreto 130, me lo mandaron. El comunicado del CONEP, donde señala que el decreto 130, que reglamenta el artículo 69 de la ley de la descentralización, no especifica artículo 69, pero habla de ley 66 del 2015, que es lo mismo, porque se tiene que ver la normativa en su conjunto y no de manera individual. Establecen que debe ser discutido el proyecto de ley 43, que es un proyecto justo y que realmente le salva la casa a todas las personas. Yo no entiendo por qué aquí dicen que rebajar 2.10, que es el impuesto más alto de Latinoamérica y de casi todas las partes del mundo. Imagínense que Nueva York paga 0.1 y aquí nosotros pagamos 2.10 y ellos sí tienen plata, nosotros no tenemos plata. Entonces, ¿qué señalan? Que se tiene que discutir el 43, porque no es lo mismo pagar 2.10 de la casa que te costó originalmente hace 20 años en 40.000 que pagar 2.10 que ahora te la quieran revalorizar en 300.000. Lo hicieron en el periodo pasado, los mismos actores que están sentados aquí pueden volverlo nuevamente a hacer ahora. Bueno, aquí fue cuando demandé en la Corte Suprema de Justicia. El artículo 69 de la descentralización lo tiene la magistrada Ángela Russo de Cedeño, esperando para ver qué dice la Corte, que no confío en la Corte, ojo, porque son sumisos, igual que en la Asamblea, y están siendo manipulados con el órgano ejecutivo. Preguntas frecuentes que me hacen, que el proyecto 43 no tiene una renta sustitutiva, falso. Nosotros queremos señalar, si ya voy a terminar, que el proyecto 43 lo estamos poniendo en vigencia para el año después del 2018, por lo tanto una renta sustitutiva se pone para el presupuesto vigente actual, pero si lo ponemos a funcionar en el 2018, tal como establece el artículo 276 de la Constitución, no se necesita renta sustitutiva. Que el proyecto 43 es un proyecto para los ricos, mega ricos y oligarquía, me dirán ustedes quieren pagar 2.10 o 0.25 para realmente que sea un impuesto cónsono como se paga a nivel mundial. Yo no creo que eso sea para la oligarquía, eso nos beneficia a los 4 millones de panameños. Y la última pregunta, que a nadie le han quitado su casa con los reavalúos. Bueno, señores, yo nada más le digo que ahora es que se está implementando esta nefasta ley. Anteriormente no se implementaba, se implementó en el periodo pasado con los mismos actores. Ellos están desesperados porque se han robado toda la plata y en la Comisión de Presupuesto le dan miles de millones de dólares y alguien tiene que pagarla. Alguien tiene que pagarla y lo único que les queda para seguir desangrando al pueblo panameño son los impuestos de las casas que no han tocado. Y recuerden, movimiento inquilinario de 1925, donde el que era entonces el presidente Rodolfo Chiari, cuando se aumentaron los impuestos de las propiedades, que la población salió a pelear porque ya no tenían casas, no tenían propiedades y vivían alquilados de por vida, les mandaron a los gringos para que los reprimieran y los mataron. Pero
Pero esa lucha donde pusieron sus muertos es para que esto no se vuelva nunca más a repetir. Quisiera que me permitieran 2 minutos, por favor, 2 videos. Uno de Jairo Salazar Bolota, el representante de Colón, donde estableció que esta ley de la descentralización, que no es mala, el problema es que nos revalorizan, y este señor fue el que introdujo este camarón legislativo, me gustaría que lo escucharan. Y un videíto chiquitito de Isabel San Malo, para que vean cómo mienten y mienten y mienten estos personajes del gobierno, donde decía Isabel San Malo que nunca más iban a hacer crísoles de raza, y después lo hicieron 2 semanas después. Si nos mienten en eso, también nos mienten en esto. Así que por favor escuchemos a Bolota. Denme 2 minutos más, por favor. ¿Pueden? ¿Sí? Gracias. Para que lo pasen. Dale. ¿Cómo es que pasa? Porque este artículo lleva a clientelismo y realiza con muchos diputados con mucho respeto que no saben de lo que nosotros representando aparentemente estamos pasando. Porque con esta ley te para a vida de vendido a los alcaldes y a contar que el único alcalde que está puesto, uno o dos, es el compañero Panamá, que obvio que se le va a dar la plata. Claro que tiene que dar acuerdo. Cuando se pierde el norte, lo agarró como hicieron con meses y lo puso contra la pared. Y no nos dio ningún dólar del 19. Eso es lo que va a pasar. Se aprobó el artículo y se aprobó la ley como está ahora mismo. El alcalde va a dar a los representantes del partido con él y le va a dar 19. Y al que no está, ejemplo, si siempre mi compañero no está con el compañero Blandón, no se le da ni un real de 19. Se le pide la ley. Si él da la plata a uno y menos a otro, entonces nosotros como representantes no queremos esa ley. Que se queden con su ley. Y lo que estoy incluyendo en sus palabras quiere decir que esta descentralización solamente está ayudando o beneficiando a una sola persona, al alcalde Blanco. Entonces, en nivel de descentralización voy a llamarlo la ley Blanco. Pero bueno, me gustaría que Ya, sí. correspondientes. Gracias. Lo dijo el representante. Muchísimas gracias, honorable. Muchísimas gracias a todo el público presente. Continuamos con el foro y entramos entonces en la etapa de las preguntas y respuestas. Vamos a ver, me acaban de pasar un grupo de preguntas. Sí, después la oportunidad en este momento o posteriormente. Vamos a darle un minuto al honorable Ortega para que conteste alguna de los señalamientos de la honorable Zulay. Ustedes saben que cuando se dicen mentiras a media, yo puedo entender, porque por eso trajeron varios buses con gente para hacer la bulla, ¿no? Ya saben. Miren, óiganlo. Esto lo están transmitiendo para que lo sepan, pero miren, déjenme decirle algo. Miren, yo nací en 1960. Le estoy hablando a los que no vinieron con los buses, estoy hablando del resto. Miren, y para eso vinieron, para hacer esa bulla que ustedes están escuchando. Yo nací en 1960. Vuelvo a repetir, 1960 nací yo. Lo que acaba de leer la compañera aquí fue escrito en 1956. Eso que acaba de decir aquella, que dice el artículo 69, es de 1956. ¿Cómo lo escribí? Mágicamente. Mire, se han dicho tantas mentiras que parecieran verdades, y yo lo entiendo. Cuando usted quiere creer algo y cuando usted es fanático, en algunos casos usted hace así. Pero la compañera Zulay Rodríguez, ¿usted vio cuánto tiempo se tomó aquí? Así mismo hace en la asamblea, le dice, se acabó el tiempo. No, que voy a traer el micrófono que se cae y se arrebata. No, es el estilo de ella,
Le dan 10 minutos, quiere 20, pero para seguir mintiéndole a la gente. Sí, pueden hacerme bulla, no hay problema, para eso lo trajeron. Pero vuelvo e insisto, el artículo de 1956 es el artículo al cual se refiere la compañera en el que yo no tengo vela en el entierro. Lo vuelvo a explicar con mucho respeto. 1956 es el artículo que ella acaba de leer. ¿Cómo lo pude haber redactado yo o cómo lo pude haber hecho yo? Así que sencillo como eso. Puede engañar a la gente, no hay problema, pero no puede engañar a Dios. Y sabemos cuál es la jugada que ella... Yo le agradezco a todos ustedes. Nada más esa era la única aclaración que voy a hacer. Bueno, le vamos a dar oportunidad a los panelistas para que contesten. No sé si la diputada Rodríguez, terminamos allí, pero vamos entonces con las preguntas y respuestas, ¿verdad? Todo con el respeto, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la posición del otro compañero. Honorable, la primera es para la honorable Rodríguez. Dice que ¿qué pasa con las personas de la tercera edad con este tema de los Ravalú? Gracias. Yo sí quiero hacer una aclaración. Es cierto, anteriormente las revalorizaciones las hacía el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Y posteriormente, cuando el señor acá introdujo, y siento que el MEF lo hacía de una manera con un criterio más científico, pero no aplicaba los revalúos como lo hicieron en el periodo pasado. Y posteriormente el señor aplica e introduce un artículo fiscal en un tema de la descentralización donde se traspasa las competencias y recursos a los alcaldes y representantes, que está bien, ellos hay que darles su dinero, pero ¿para qué traspasan estos dineros de nuestras casas, de nuestros terrenos, de nuestras fincas agropecuarias? Para que se volvieran fiscalizadores, para que entonces posteriormente a través de un decreto hicieran estas mejoras, las inscribieran para poder cobrarnos los impuestos. El decreto 130 que suspendieron, gracias a Dios, establece una coordinación en todas las DGI, ANATI, pero siempre hablan de morosidad y hablan de cobro de impuestos y lastimosamente se refiere este artículo a los remates. No hay dinero y Dulcidio lo dijo. Porque yo tengo incluso la carta de Dulcidio de la Guardia donde me señaló que como no hay el dinero, y les pedí a la Asamblea que incluso me abrieran mi correo electrónico donde me lo mandó el señor Ricardo Subieta del MEF, pretendían eliminar las exoneraciones para las fincas agropecuarias y cobrarnos 20 años retroactivos de impuestos que nosotros no pagáramos. Así está. Y posteriormente, cuando se dio esto, este señor introdujo ese artículo. Porque no quise traer los videos para no polemizar, porque no me gusta eso. Pero él mismo lo señaló en Telemetro. Dijo, si le quitamos el impuesto del bien inmueble, Álvaro, que era el periodista, ¿qué le vamos a dejar a los alcaldes y representantes? Y yo les pregunto a ustedes, ¿tendremos casas, maceteros bonitos? Veremos servidumbres, calles con adoquines hechas por Odebrecht, árboles que ellos sembrarán, pero ¿dónde quedaremos nosotros cuando se nos acumulen estos impuestos? Porque si antes no querían aplicar la ley, ahora sí la quieren aplicar. Y si no lo hubieran querido aplicar, ¿para qué introdujeron este artículo 69 en la descentralización? ¿Para qué lo hicieron? ¿Y para qué quisieron introducir y publicar un decreto 130 si no le pretenden cobrar a nadie? Esto se cae bajo su peso. Entonces, los jubilados están en peligro, porque si los revalorizan, recuerden siempre, y las casas están exoneradas hasta $30.000. Y una casa de interés social que esté exonerada hasta $30.000, si vienen y se la revalorizan a $50.000 o $60.000 o $70.000, pagan impuestos. Ese es el peligro. Pero el proyecto 43 hay una exoneración total
esa exoneración incluye a los jubilados y a los señores de la tercera edad. Así que apoyemos el proyecto 43, que es bueno y que salva los hogares de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Voy a pedirle a los panelistas, por favor, que les dieran unos micrófonos inalámbricos para que puedan contestar desde sus puestos y también que traten de ser breves para poder absorber muchas más preguntas. Con el honorable Ortega, ¿cuál es el fin de la descentralización y en qué beneficia a la población? Sencillo. Es darle la oportunidad a los municipios que puedan hacer mucho más obras en sus comunidades. Producto de que el 63% de los municipios del país son municipios subsidiados. Y como no tienen suficiente dinero, este es un mecanismo que le hizo llegarle más dinero para poder hacer obras. Obras como las que están haciendo ahora, agua potable, veredas, reparaciones de escuelas, de iglesias. Estoy hablando de los municipios subsidiados. En el caso de Panamá, se están haciendo reuniones con los moradores de cada corregimiento, me consta porque he ido a varios, donde se discuten los proyectos de ley que se van a ejecutar por parte de la Municipalidad de Panamá. Esa es la realidad. Es para darle más fondos para que pudieran hacer mucho más obras en sus áreas territoriales. Sí, con el licenciado González le preguntan, si yo compro una casa, si compré una casa hace 11 años, ¿qué más debo pagar aparte de la hipoteca al banco? Bueno, primero dejar claro y agradecerle a la diputada porque ya creo que después de un año finalmente públicamente reconoce que no hemos quitado ninguna casa y que no hemos hecho ningún solo reavalúo. Yo le agradezco por primera vez reconocerlo públicamente, porque yo creo que ya era hora de dejar de desinformar a los panameños de que el gobierno le estaba quitando sus casas y estaba haciendo reavalúo. Yo de verdad de todo corazón por todos esos panameños humildes que no hayan podido dormir desde que empezó esta desinformación, de que ustedes se los haya aclarado el día de hoy. Gracias por eso. Segundo, muy importante, el proyecto de ley 43 le sigue dando facultades a la NATI para seguir reevaluando. O sea que el proyecto de ley 43 no le quita la facultad, una facultad que viene desde 1956 y que se pone en la descentralización, porque usted decía que era catastro, lo que pasa es que catastro, aclarémosle a la gente, catastro le pasó, la Dirección General de Catastro hoy es competencia de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, por eso se traslada la competencia de hacer reavalúos a la NATI, pero ya usted ha dejado claro que ya la NATI no hace reavalúos ni que le quita la casa a ningún panameño. Dicho eso, es muy importante en el tema de la descentralización. El presupuesto general del Estado es de 20.000, y me voy a coger unos minutos porque le dieron un par de minutos más a los otros panelistas. El presupuesto general del Estado es de 20.000 millones de balboas. La descentralización generó 168 millones el año pasado. Esos 168 millones fueron trasladados a los diferentes municipios, sobre todo a los municipios que son subsidiados. Por ejemplo, el municipio de Taboga, que tenía de presupuesto 40.000 balboas, hoy tiene de presupuesto 500.000 balboas. ¿Ustedes saben qué pasa si nosotros eliminamos la descentralización? Porque ¿de dónde salen esos 168 millones? De 5 corregimientos del país. El 90% del ingreso del impuesto de inmuebles sale de 5 corregimientos del país. Bellavista, San Francisco, Juan Díaz, Betania y Ancón. Si nosotros eliminamos la descentralización, ¿qué estamos haciendo? Favoreciendo a los residentes de esos corregimientos, que son residentes pudientes, y le estamos eliminando los recursos a los corregimientos de escasos recursos en el resto del país. Entonces, eliminar la descentralización es inhumano. Pero bueno, yo entiendo que estamos haciendo este proyecto de ley 43 para favorecer a la clase social alta, para favorecer a las inmobiliarias, y que es un proyecto redactado, inclusive, bueno, aquí gracias a la presentación que dio el licenciado Camilo, que fue uno de los que redactó el proyecto de ley 43 y su firma de abogado, y fue lo que se las traspasó a la diputada, hemos podido entonces ver una presentación de ese tema. Miren, yo creo que llegó el momento de que el país sepa la verdad.
Hoy ha quedado claro que el gobierno no hace rabalúos, que el gobierno no le quita la casa a nadie. Y para contestar la pregunta a la panameña que me preguntó qué es lo que tenía que pagar adicionalmente de sus 11 años, si compró la casa hace 11 años, lo único que tiene que seguir pagando es su hipoteca porque tiene una vivienda exonerada. Cuando se venza su exoneración, tendrá que pagar el valor del impuesto de inmueble. Y ojo, nosotros también estamos de acuerdo que la tasa del 2.1 es una tasa confiscatoria, es una tasa alta y que hay que evaluarla, hay que abrir un debate a evaluarla. En ningún momento el gobierno ha dicho que no. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que no podemos nosotros es ahora mismo eliminar la potestad que tiene el Estado de regular lo que le compete legalmente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Honorable Rodríguez, la pregunta que ¿por qué no se legisla para que se baje el impuesto al 0.25? Bueno, Hasta así. sí. Yo quisiera hacer un comentario. Pero a mí me parece que el argumento del licenciado González está fuera de orden y respetuoso. Y mucho menos a la firma que pertenezco como una de las más tradicionales y prestigiosas del país. Hay que yo me he metido por usted personalmente, yo debato ideas, no a las personas. La pregunta específica, Sí. ¿por qué no se legisla para que se baje este impuesto? Sí. 0.25 es lo que... Yo quiero señalar que nosotros hemos documentado en Trocha Abierta y en otro, personas que nos han señalado que el impuesto del 2.10 es confiscatorio y antes de que le rematen la casa han tenido que vender. Hay muchos casos que están documentados de personas que dijeron no lo puedo pagar, se me han acumulado los impuestos de bienes inmuebles y quizás el licenciado Carlos González, como no maneja derecho tributario, no se ha dado cuenta que la DGI sí está rematando los hogares de las personas. ¿Sí? Por otro lado, se ha legislado el 0.25, donde nosotros está consagrado en el proyecto 43 que todos tienen las volantes. Quiero señalarle al licenciado Carlos González que no fue el licenciado Camilo Valdés que me redactó a mí el proyecto. Nosotros estuvimos en la Comisión de Asuntos de Economía con el diputado Iván Picota, que está aquí y le puede dar fe de ello, donde discutimos con más de 30 gremios, asociaciones y profesionales en los cuales se encontraba el profesor Camilo Valdés para nosotros poder sacar adelante el proyecto 43. Un proyecto humano, un proyecto donde no hay un impuesto confiscatorio e inhumano. Que esto ya ha pasado en España, en Grecia, inclusive en los Estados Unidos, y nosotros no queremos que esto pase aquí en Panamá. Y vuelvo y se los repito, no hay dinero, están en números rojos. Dulcidio de la Guardia está maquillando los números. Tienen que darle en este momento una garantía a las calificadoras de riesgo para que nos den más préstamos. El problema es que cuando nos dan más préstamos, adivinen qué, se roban la plata, como han hecho siempre. Ese es el gran problema. Y en este momento, lo único que nos puede garantizar a nosotros que está en blanco y negro es este proyecto, y por eso tenemos que luchar por él. Porque les voy a decir algo, desde el movimiento inquilinario, donde hubo muertos en 1925, donde el presidente Rodolfo Chiari sacó a los Sonians, los policías Sonian, a reprimir y matar a las personas, porque las personas, hubo una reforma al Código Fiscal donde le subieron las tasas de inquilinato y de propiedad. No hubo más aplicación de esto hasta el periodo anterior con el señor Ricardo Martinelli, que se logró, gracias a estos 30 gremios, suspender la ley 8 del 2010, que fue el antecedente, que ellos no dicen que la aplicaron, que ellos estaban en ese concubinato y ese matrimonio con Ricardo Martinelli, y lo aplicaron.
y ahora volvieron nuevamente a reintroducirlo en el artículo 69. Yo les digo algo, por sus hechos los juzgarás. Y si lo hicieron y se atrevieron, porque esa idea fue de ellos, que presentó el ministro Alberto Vallarino, ¿quién nos quita a nosotros que no lo vuelvan a hacer? Están en un periodo electoral en este momento. Quizás no se atrevan a hacerlo. Yo les voy a dar la buena fe, porque sí lo han estado haciendo con la DGI, pero no de una manera colectiva. Lo han estado haciendo aisladamente e individualmente. Pero ¿qué pasa si viene el próximo gobierno? El próximo gobierno, gane quien gane, y no quiere eliminar este nefasto artículo 69. ¿Adivinen qué? Nos vienen las revalorizaciones, porque el gobierno que viene tiene que cubrir una deuda interna y externa, porque estos se han robado más de 22.000 millones de dólares para pagarle a Odebrecht. Honorable, tengo que pero ir le pagaron a Odebrecht, pero ahorita mismo nosotros con esto Honorable, tengo que ir con una estamos en peligro. Así que bueno, se los dejo de reflexión. Voy con Gracias. una última pregunta para el licenciado Carlos González. El decreto 130 dice ajustar. Quiere que le defina y señala directamente ajustar en el diccionario y reavalúo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero el decreto 130 no menciona en ninguna parte del decreto la palabra reavalúo. El decreto 130 habla de que la ANATI, cuando recibe los valores de mejoras y de terreno, puede revisar el valor que se le da a la mejora que se le da al terreno. Y en eso le aclaro que eso ya existe, eso ya está regulado, porque como bien decían los compañeros, el valor catastral no está regulado. Entonces, en la práctica de la famosa ley Pitalúa, que se aplica, la ANATI es la que decide hoy en día de oficio qué valor se le pone al terreno y qué valor se le pone a la mejora. El decreto le daba la potestad al ciudadano de que ellos decidieran qué valor le iban a poner. O sea que el decreto favorecía al ciudadano en ese sentido. La ANATI lo iba a revisar, por supuesto, porque hemos tenido casos, sobre todo en las áreas pudientes, donde nos reflejan terrenos con valores muy mínimos que sabemos que no son la realidad. Como por ejemplo, hace 3 meses recibimos un caso de una casa en un barrio de Costa del Este, donde le ponían el valor del terreno 4.000 balboas, y todos sabemos que un terreno en esa área vale mucho más de eso, y por eso la ANATI hoy, a través de la ley Pitalúa que mencionaba el colega, ya tiene la potestad de decir qué valor va a terreno y qué valor va a mejora. O sea que el decreto no cambiaba eso, sino que le daba la potestad al ciudadano de que ellos hicieran su desglose. Muchísimas gracias. Señores.